Muy buenos días, señoras y señores. Empezamos nuestro ciclo de perro en casa. Entonces, usted se lo había pensado bien, ha hablado con toda la familia y ha decidido que quiere un perro en casa. Estamos hablando que usted va a adquirir un nuevo miembro de familia, ni más ni menos. ¿Usted ya tiene claro qué perro quiere o aún no está claro el tema? Queremos daros unos cuantos consejos bastante útiles. No todas las razas están aptas para todas las personas. Cada raza es un mundo y usted, antes de adquirir un perro, tiene que tenerlo claro, coincide este perro con lo que quiere usted. Lo primero y más importante es qué uso va a tener el perro, para qué usted lo quiere. Porque un perro guardiana poco sirve para ser mascota y perro mascota poco sirve para ser perro guardiano. Cada raza de perros tiene como que si fuera su ficha técnica. Entonces ahí te están poniendo qué carácter probablemente va a tener el perrito, qué costumbres va a tener, cómo es con otros animales que usted ya tiene en casa, cómo es con otros perros, con gatos, con periquitos si usted quiere. También en cada raza hay siguientes características. ¿Qué cuidado impide? Porque hay algunos perros que piden mucho más horas del cuidado que los otros. Y esto también hay que tomar medidas porque un perro que necesita muchísimo cuidado o muchísimo adiestramiento no es válido para la gente que no quieren dedicar mucho tiempo en el perrito. También es importante qué problemas genéticos probablemente puede tener el perro, porque cada raza tiene una parte de las enfermedades que para esta raza son más comunes. Por ejemplo, si usted quiere un perrito, un bulldog francés, por ejemplo, y piensa llevárselo muchísimo al viaje, hay que tener en cuenta que bulldog francés es un perro braquicéfalo, que quiero decir que tiene bastante problemas con respiración. Y la mayoría de las compañías aéreas ponen bastante difícil los viajes de estas mascotas. Incluso hay compañías aéreas, y bastante, que no van a coger este tipo de perro a bordo. Luego, el siguiente momento para pensar antes de adquirir un cachorro es qué actividad física tiene vuestra familia. Porque, por ejemplo, si los papis están bastante vagos, hablándolo claro, pero tienen 2 o 3 hijos que son bastante activos y quieren dedicar su tiempo al perro, entonces podéis pensar de las razas activas. Pero si, por ejemplo, sois los 2 ancianos y os gusta pasear mucho, pero pasear así tranquilito, con medio ritmo, entonces un perro súper activo no os va a venir bien. El momento es siguiente. ¿Cuánto espacio tenéis? Es bastante importante porque hay razas grandes que en casa son bastante pasivos y en casa se tumban y prefieren estar en un sitio sin moverse mucho. Y hay perros pequeños que son muy activos.
Y en todo caso, el piso pequeño para perros de la raza grande es poco probable. Por ejemplo, un perro gran danés, que es un perro grande, muy bonito y en casa es bastante flegmático. Pero si el piso está 2 metros por 2 metros, el perro se va a romper la cola, moviéndose la colita y tocando las esquinas de los muebles, de habitaciones. Siguiente medida, bastante importante. ¿Hay alguno en la familia que tiene alergias? Es importante porque la mayoría de las razas de perros no son aptos para la gente con alergia, pero aún así hay algunas razas que son aptas. Y esto hay que medir antes, porque cuando ya tenéis el cachorrín en casa y alguno de miembros de la familia da alergias, va a dar mucha pena regalar el cachorro a alguien. Otra cosa a cual me gustaría prestar vuestra atención, que cada raza, en el momento de crear la raza, no en el momento de crear los cachorritos, en general, en creación de raza, tenía un propósito, que cada perro desde el principio tenía un uso general. Entonces, si estamos hablando que sabemos para qué está hecha esta raza exactamente, nos va a venir bastante más fácil adivinar cómo va a aportarse este perrito en nuestra casa. Porque, por ejemplo, un perro dalmata, que es un perro muy llamativo por su capa, por todo. Pero desde el principio, hace siglo, el perro dalmata estaba hecho para acompañar los carruajes de los condes, de los marqueses, vamos, de la gente de sangre azul. Y único uso que tenían es ser bonitos, correr mucho y ladrar mucho. Entonces, por todo lo bonito que es, si usted no piensa gastar muchísimo tiempo para adiestrar el perro, darle movimientos, vamos, darle actividad física para que se canse, pero es bastante difícil cansar a este perro. Entonces, pues hay que pensar entre bonito y entre vivir bien y cómodo. Si el perro es cazador, en general por su raza, no esperas que no te va a casquetar ni un gatito de vecino. Es bastante complicado porque los instintos es lo que manda. Y si es un perro creado para hacer las carreras tras de la presa, es una tontería esperar que no lo hará. ¿No acuerda usted que había un momento cuando estaban muy de moda los galgos afganos? Y luego se han creado una mala fama por escapistas. ¿Por qué? Porque el galgo afgano, lo suyo es correr tras de una liebre, teniendo mucho espacio con la velocidad máxima, y le hace falta un galgo afgano viviendo cerrado entre paredes, no se encuentra feliz y aprovecha todas las ocasiones para realizar su instinto. O los husky, que también en su momento estaban mucho de moda y también se creaban mala fama. ¿Por qué? Porque es una raza generalmente hecha para sobrevivir con la nieve y con el frío extremo, y se tiene que apañar. Entonces, ¿qué queremos del perro? Que este perro es independiente. Y para él es bastante difícil convivir con nosotros con tantas órdenes, y el perro no tiene la culpa. La culpa tenemos nosotros, los dueños, de elegir una raza
que no coincide con nuestros propósitos.